Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad estamos llegando a la mitad del primer evangelio, el evangelio de Mateo, que como hemos venido viendo, tiene una estructura muy temática. Sin embargo, el día de hoy tiene una particularidad Mateo porque mantiene una historia cronológica que comúnmente no lo hace o no lo hizo cuando estaba plasmando el evangelio. Y vamos a verlo tomando en cuenta lo que los otros evangelistas mencionaron. Ahí está el bosquejo de Mateo capítulo 14. Este capítulo tiene 4 eventos puntuales. Lo primero que aparece es la muerte o la descripción de lo que fue la muerte de Juan Bautista en los versículos del 1 al 12. Ya cuando llegamos al versículo 13, Jesús está compartiendo muchas enseñanzas con personas que están a su alrededor, que son más de 5,000, y llega un momento cuando el día ya está declinando, donde los discípulos le dicen: Maestro, despídelos, porque ya la hora es tarde y no han comido. Y Jesús alimenta a más de 5,000 personas, desde el versículo 13 hasta el 21. Después de ese mismo suceso, Jesús se queda orando, y los discípulos se montan en la barca y los toma por sorpresa una tempestad. Y Jesús llega hacia ellos caminando sobre el agua, desde los versículos 22 hasta el 33. Ya cuando llegan al otro lado, al sector de Genezaret, en los versículos 34 hasta el 36, Jesús hace otras sanidades. Marcos tiene las mismas 4 historias en el mismo orden cronológico en su evangelio. Fíjate cómo el capítulo 6 narra todos los mismos 4 eventos, con algunos otros detalles que Mateo no menciona. Lucas simplemente hace la mención de la muerte de Juan Bautista y la alimentación a los 5,000, ya las otras informaciones no las menciona, pero igualmente están en el mismo orden cronológico. Cuando Juan hace mención a los 5,000, también que Jesús camina sobre el agua. El único evento hasta el momento donde los 4 evangelistas mencionan es la alimentación a los 5,000. Ahí te dejo las citas para que tú vayas y veas cómo cada evangelista narra el mismo evento desde una circunstancia diferente y cómo los 4 evangelios se unen y nos permiten tener una perspectiva completa de todo lo que allí sucedió. A este capítulo 14 yo lo titulé Jesús al control. La manera como el capítulo comienza es un poco quizás decepcionante. Es triste porque habla de la muerte de Juan el Bautista y se dan todos los detalles como que si el mismo Herodes que lo mandó a matar estuviera describiendo cómo fue la historia. El relato dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y él dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Herodes había matado a Juan. En el momento en que nos encontramos en el estudio de los 4 evangelios, en este caso Mateo 14, ya Juan Bautista no estaba en la cárcel, estaba muerto. El mismo Herodes lo mandó a matar. Y Herodes, escuchando lo que Jesús hacía, dice: Juan ha resucitado de entre los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. No veía a Jesús como otra persona, sino como una encarnación o una resurrección de Juan. A esta altura yo puedo decir, y con lo que vamos a estudiar más adelante, que Herodes no había visto a Jesús, solo había escuchado de él. No sabía ni quién era. No le llamó la atención. Lo que tenía Herodes era un remordimiento por haber matado a Juan y de la manera como lo mató tan despiadada. Dice el versículo 3 que Herodes había prendido a Juan, y aquí empieza la narración de cómo fue la muerte. Le había encarcelado por causa de Herodías, quien era mujer de Felipe, y Felipe era el hermano de Herodes. O sea que aquí tenemos una relación ilícita, había un adulterio y había pues un acto despiadado contra un propio hermano. Herodes el tetrarca se le decía así
porque junto con otros 3 tenían todo el gobierno de lo que era el territorio de Israel en este periodo donde los romanos estaban dominando. Porque Judea, Israel, Galilea, Samaria, todos esos lugares eran dependencias del Imperio Romano. Aquí podemos ver cómo era la dinastía herodiana. Ahí podemos ver un árbol genealógico bastante complejo en el sentido de que al que se describe aquí como Herodes el Grande, este es el que hizo el decreto para matar a los niños menores de 2 años cuando se enteró que los magos del Oriente habían llegado buscando al rey de los judíos que acababa de nacer, este Herodes. Ustedes pueden ver que este Herodes era un mujeriego, tuvo muchas mujeres. Aquí por lo menos se mencionan 5 y otras más cuyos nombres no aparecen en la lista. Y de todas estas mujeres evidentemente salieron muchos hijos. Entre ellos salió Arquelao, que se menciona también cuando José se entera que Arquelao estaba reinando en Judea, decidió irse a Galilea. Y Herodes Antipas es el que estaba en Galilea, que es este Herodes que metió a Juan en la cárcel. Y después vemos a Filipo o Felipe, que lo acabamos de mencionar, cuya mujer era Herodías, pero llegó su hermano, su querido hermano Antipas, y se la quitó. Y Herodías, que la tenemos acá, se llamaba así porque también era descendiente de Herodes el Grande. O sea que hay un desorden familiar, relaciones incestuosas. Y uno dice, bueno, los judíos también se casaban entre primos, estos eran primos. Sí, pero estos sinvergüenzas se quitaban la mujer uno contra el otro. Y después tenemos a otros 2 Herodes que los vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Herodes Agripa, Agripa I el Grande, y tenemos a Herodes Agripa II, pero eso lo vamos a estudiar en el libro Hechos de los Apóstoles. Entonces este es el mapa de Israel en los tiempos de Jesús. Por aquí vemos Fenicia, Galilea, que serían los territorios de Herodes Antipas, Samaria y Judea, que ya no le pertenecían a Arquelao, sino que ahora pertenecía al procurador romano, que en el tiempo de Jesús pues ya sabemos que era Pilato. Y por aquí podemos ver que estos lugares le pertenecían a Felipe. No sé qué pasó con esa familia, no sé por qué se realizaron esas traiciones. Herodías como que le gustaba mucho el poder, entonces no sé, quiso ya estar con otro rey, que también eran primos, y bueno, un desorden total. Y resulta que Juan el Bautista acusaba a Herodes de esta actitud despiadada que había tenido contra su hermano. Ahí lo dice el versículo número 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esta mujer, a Herodías. Evidentemente Herodías se molestaba de que un judío se metiera, en este caso Juan, se metiera en lo que hacía el rey Herodes y lo que hacía ella. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, que no era hija de Herodes, sino que seguramente era la sobrina de este Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes en su cumpleaños. Una nota curiosa es que la Biblia muy poco menciona sobre el tema de los cumpleaños, porque en realidad los únicos 2 cumpleaños que se mencionan en la Biblia es el de Herodes, que de espiritual no tenía nada, y al faraón en los tiempos de José, cuando se le mandó a matar al panadero. Bueno, en la fiesta de cumpleaños del faraón, allí también hubo muerte. Y en este caso, vamos a ver que hubo muerte en el cumpleaños de Herodes. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de la escritura que algún judío o algún israelita esté celebrando su cumpleaños. Las fiestas que realizaban los judíos eran fiestas espirituales que tenían que ver con la consagración a Dios, que lamentablemente se perdió de vista la verdadera esencia de las fiestas. Y bueno, este tema de los cumpleaños también ha sido un poco controversial en nuestras iglesias. Yo no veo nada de malo de que una persona recuerde el día de su nacimiento. Quizás lo malo está el enfoque que nosotros le damos a lo que comúnmente se llama el cumpleaños, donde esperamos recibir regalos, donde hacemos fiesta o donde nos hacen fiesta, donde se promueve mucho el egocentrismo y el materialismo. Y en realidad a nuestras madres no se les reconoce por el hecho de que nosotros nacimos gracias también a ellas.
o a nuestros padres en general, porque bueno, los niños no se hacen solos. Y por supuesto, yo creo que un día de cumpleaños debería ser un momento de agradecer a Dios por la vida que nos ha dado. Más que recibir en nuestro cumpleaños, deberíamos dar. Ver las cosas desde un punto de vista diferente. Los cumpleaños se han vuelto muy egocéntricos, muy materialistas, muy seculares. Hasta se hacen cosas impropias. Destruimos nuestro cuerpo y en nada le agradecemos a Dios. Y tenemos sueños de un próximo año, pero en ninguna parte de esos sueños del próximo año ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, en sí, el cumpleaños como tal no es malo. Malo es el enfoque que nosotros le damos, porque puede ser un momento para agradecer a Dios y para agradecer a nuestros padres que, gracias a ellos, Dios nos dio la vida. Pero este hombre pues tenía una fiesta y quizás borracho, según como lo muestran los otros evangelios, le prometió a esta niña que estaba bailando y quizás al hombre, no sé, le gustó tanto el baile, la manera como ella se movía tan sexual, que le dijo, mira, te voy a dar el regalo que tú quieras. Te voy a dar hasta la mitad del reino si me lo pides. Dice el versículo 7 allí que él le prometió darle todo lo que le pidiera con juramento. Ella, instruida primero por su madre Herodías, que evidentemente odiaba a Juan, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Yo no sé qué edad tenía esta niña, no sé. Pero esto no se le podía ocurrir a ella. O sea, ¿quién en su sano juicio, en sus cabales, va a solicitar algo tan grotesco? Solo una mente depravada, y esa mente depravada estaba en Herodías. Dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Qué regalo, ¿no? Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Mire, hermano, tú puedes hacer el compromiso que tú quieras, o puedes hacer la promesa que tú quieras, pero si esas promesas o si esos compromisos van en contra de los principios, eso no se debe cumplir. Primero lo mete en la cárcel injustamente por complacer a la esposa. Y ahora le va a quitar la vida. Entonces, claro, este hombre tenía un remordimiento cuando escuchaba que Jesús hacía milagros y este Juan el Bautista. Juan el Bautista que ha resucitado. El hombre ya no dormía bien, tenía un remordimiento de conciencia. Porque aunque era gobernante, no dejaba de ser judío, no dejaba de ser israelita, que venía de una descendencia pagana, pero él había nacido allí. Y por eso se le permitió conservar el trono como herencia, a pesar de que los romanos eran los que tenían el gobierno de todo el imperio. Ninguna promesa puede cumplirse si ésta viola los principios que Dios ha establecido. Ordenó entonces que decapitaran a Juan el Bautista y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha. Yo no sé qué habrá hecho con esa cabeza. Ella se la presentó a su madre, según lo que dice aquí. ¿Qué hicieron con ella? A la final, ¿qué hicieron? Simplemente ver la escena grotesca. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron como una manera de respeto y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fueron y le contaron. Versículo número 13. Aquí cambiamos de escenario, ahora vemos a los discípulos acercándose a Cristo. Oyendo Cristo esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, aunque Mateo no lo dice, porque quizás Mateo no estaba allí, en el sentido de que no acompañó a Jesús, porque el relato dice que él se fue a un lugar desierto y apartado solo. Podemos deducir que Jesús fue a orar cuando se enteró de Juan el Bautista. Y uno se pregunta, mira, Jesús hizo tantos milagros, hizo tantas cosas en favor de otras personas, y siempre nos va a quedar esa incógnita de por qué Jesús nunca hizo nada, primero para evitar que Juan fuera a la cárcel y segundo, para evitar que lo mataran de esa manera. ¿Te acuerdas cuál fue el título que le colocamos a este estudio el día de hoy, en este video? Jesús tiene el control. Jesús al control. Vamos a ver las siguientes historias y vamos a dejar esta interrogante todavía de por qué Jesús no impidió que esto sucediera. Y vamos a leer lo que viene a continuación. Jesús va a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.
O sea, Jesús atraía a muchas personas, muchos quizás curiosos y otros con el deseo de que les hiciera un milagro, y otros esperanzados de que ya tomara el poder del reino. O sea, en muchas personas, con mucha gente alrededor, hay muchos pensamientos, hay muchas creencias, hay muchas ideas, hay muchos intereses de todo. Hay de todo porque cada cabeza es un mundo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Dijo también muchas cosas que Mateo no registró, quizás repitiendo las parábolas que había enseñado en otros lugares, quizás repitiendo también algunas instrucciones de los sermones que ya hemos venido estudiando. Lo cierto es que les tomó todo el día prácticamente, ya el sol iba a declinar, no sabemos la hora con exactitud, quizás 4:30, 5, 5:30, casi 6, no sé. Aquí dice que anochecía y se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, o sea, apartado. La hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Y Jesús ahora, a esta petición, les dice: no tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Fíjate qué curioso esto. Señor, ¿de dónde vamos a sacar nosotros alimento para tanta gente? Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús quería que ellos vieran. Que ellos eran impotentes, que ellos no tenían la capacidad para alimentar a esas personas, que ellos se vieran que realmente no iban a poder con eso, que era imposible para ellos. ¿Tú crees que los discípulos no tenían las mismas interrogantes que tenemos tú y yo el día de hoy? ¿Tú crees que ellos no se preguntaban por qué Jesús permitió que Juan muriera? ¿O por qué no impidió que muriera? ¿Por qué no impidió que fuera a la cárcel? Si fue el mayor de los profetas, si fue el que él preparó el camino para que el Mesías llegara. Y en medio de todas las circunstancias, entonces Jesús hace que ellos reaccionen con algo que es un problema grande. Los otros evangelios dicen: Señor, con 200 denarios es imposible alimentar a 5,000 personas. A mucha gente, una cantidad de personas que estaban allí desde muy temprano. Pero Jesús le dice: denle ustedes de comer. A ver, ¿qué harían ustedes en esta situación? O mejor dicho, ¿qué van a hacer ustedes en esta situación? No, Señor, es imposible para nosotros. Y eso es precisamente donde Jesús quería llegar. Que ellos vieran su impotencia. Y ellos dijeron: tenemos aquí solo 5 panes y 2 peces. Que no era que lo tenían ellos, era que lo tenía un niño. Solo que Mateo no menciona esa parte. Eso del niño lo vamos a estudiar en otro evangelio. Un niño que quizás no le dio oportunidad de comer porque se entretuvo tanto escuchando a Jesús. Porque para eso fue que fue ahí. No se menciona a los padres del niño, o quizás sí los padres estaban allí con él, pero se despreocuparon de comer porque estaban hambrientos de otra cosa, de la palabra. Y el niño, como todo niño que siempre quiere ayudar, porque los niños son así, siempre quieren ayudar, ellos desde su inocencia creen que pueden solucionar todo con cosas pequeñas, porque así lo ven. Y quizás por eso Jesús llegó a decir más adelante: si ustedes no fueran como niños, no heredarán el reino de los cielos. Que tengan esa inocencia y que decir: mira, con esto poquito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede alimentar con esto? Desde nuestra mente adulta, nosotros nada, no se puede alimentar a nadie con eso. Pero en la mente infantil, ¿qué se puede hacer con esto? Así que lo que no pudieron resolver los discípulos, lo resolvió un niño. Aquí traigo esto. Versículo número 18. Jesús dijo: tráiganlo acá. El niño se lo presenta a los discípulos para que los discípulos se lo lleven a Jesús, o llevaron al mismo niño con Jesús para que escuchara pues las palabras del niño. Podemos imaginarnos todo el escenario. Entonces mandó Jesús a la gente a recostarse sobre la hierba y tomaron los 5 panes y los 2 peces, y ellos todavía con la interrogante: ¿qué va a pasar con esto? Y levantando el Señor los ojos al cielo, bendijo ese pan, lo partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. El relato dice que comieron todos, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Esto de que hayan quedado 12 cestas llenas no es casualidad. Eso fue intencional por parte del Señor Jesús.
Según lo que dice el relato, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿De cuántas personas estamos hablando? No lo sé. Hombres, quizás hombres jóvenes, algunos solteros, otros casados, otros con hijos. Algunos han llegado a decir, imagínate que cada uno llevara a su esposa. Eran 10,000 personas y que cada uno de estas parejas tuviera un hijo. Estamos hablando de 15,000. Y si hay alguien que tenía 2, 3 hijos, que se puede compensar con alguno que no tiene. Pero estamos hablando de más de 5,000 personas. No tenemos el número exacto, pero más de 5,000 sí eran. Y ya eso a nuestra mente, eso es imposible. Enseguida, después que pasa todo esto, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Ahora imagínate toda la cantidad de pensamientos que tenían los discípulos. Primero, el Señor Jesús no hace nada por liberar a Juan y evitar que lo maten. Ahora Jesús hace un milagro tan sorprendente que nos deja atónitos porque nosotros era imposible poder solucionar ese problema. Ahora los despide solos para que ellos reflexionen, y el Señor, mientras despide a la multitud, los discípulos siguieron. Bueno, y nos vamos sin el maestro. No, el maestro dijo que fuéramos. Bueno, vamos a darle, vamos, porque quedaron tan impactados que ni siquiera le dijeron, Señor, ¿y tú cómo te vas a ir? No, ellos se fueron con su impacto en la mente y con todas las sobras de pan. Ellos se fueron, Jesús despidió a la multitud y despedida de la multitud subió al monte a orar. Ya nos dimos cuenta que al principio la intención era ir a orar al monte y seguramente sí tuvo tiempo para orar, pero la multitud llegó y entonces empezó a atenderlos. Y después que se queda de nuevo solo, ya oscuro, se queda orando aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar de Galilea. Para los que no sepan cuál es el mar de Galilea, voy a mostrarles el mapa. Este es el mar. No lo ve pequeño, pero esto es grande. Un lago completo. ¿Ven? Entonces ellos salen de un lugar y se van al otro lugar. La idea era llegar aquí a Genesaret. ¿Sí? Entonces ellos iban a hacer un recorrido. Y la barca ya estaba en medio del mar, era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Tú crees que Jesús no sabía que eso iba a pasar? Por supuesto que sí. Jesús está trabajando en los discípulos. Versículo número 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Si el sol estaba declinando cuando él empieza a despedir a la multitud, no sé cuánto tiempo se demoraron comiendo. Digamos que a las 7 de la noche ya todo el mundo se había ido, ya era oscuro, ya el sol había declinado. La primera vigilia va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Al principio los judíos tenían 3 vigilias, pero los romanos, como cambiaron toda la estructura, pusieron 4 vigilias, así que ellos se tuvieron que acostumbrar a las vigilias instituidas por los romanos. La primera era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda era de 9 de la noche a 12 de la medianoche. Ya desde las 12 hasta las 3 de la mañana, ya tenían la tercera vigilia. La cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6. Así que esta gente no había dormido nada, porque la condición de la naturaleza se los impidió. Entonces ellos estaban allí luchando, y en esta ocasión ya no estaba Jesús con ellos, porque en una tempestad anterior Jesús estaba allí durmiendo y por lo menos le pidieron ayuda al Señor que estaba durmiendo, y lo despertaron. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe. Pero ahora Jesús ya no está con ellos. Y dice aquí que Jesús vino a ellos en medio de toda esta tempestad. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. ¿Qué concepto tenían ellos de los fantasmas? Y es algo el mismo concepto que tienen muchas personas al día de hoy, que son espíritus que andan por ahí rondando. Pero bueno, ellos se exclamaron, se asustaron, porque ¿qué se iban a imaginar que se les podía parecer a alguien caminando sobre el agua? ¿Qué se iban a imaginar ellos que era Jesús? No lo pensaron. ¿Lo hubieses pensado tú si hubieses estado allí? Seguramente no. Así que ellos dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre impulsivo Pedro. Y él le dijo, Pedro, ven.
Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, imagínate, más impresionado todavía. Yo acabo de ver cómo se multiplicó el alimento, acabo de ver a Jesús caminando sobre el agua y ahora yo estoy caminando sobre el agua también. Una cosa que cualquiera pudiera decir es un sueño, pero ellos lo estaban viviendo en la vida real. Pero al ver el fuerte viento, aunque los otros evangelios dicen que Pedro miró hacia atrás, aquí Mateo dice, no, al ver el fuerte viento, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y daba voces diciendo, Señor, sálvame. Un desesperado, evidentemente de noche, en medio del mar, por más que supiera nadar, a cualquiera le da temor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta pregunta es clave, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar de Jesús? ¿Por qué dudar de lo que Él permite? ¿Por qué dudar cuando las cosas son adversas? ¿Por qué no confiar en medio de las dificultades? ¿Por qué dudar de Jesús cuando tienes a 5,000 personas y no hay alimento? ¿Por qué dudar de Jesús cuando la noche es tenebrosa como las circunstancias de nuestra vida y sentimos que nos estamos muriendo, nos estamos hundiendo en problemas? ¿Por qué dudar si hemos desarrollado una fe con el paso del tiempo? Eso se entiende con alguien que no ha aprendido lo que tú y yo hemos venido aprendiendo cada día. Es comprensible porque estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando surge la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús no impidió que mataran a Juan de esa manera? En realidad lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál era el propósito por el cual Él permitió que Juan descansara y que lo matara? ¿Tenía Herodes que matar a Juan así? No, no tenía que matarlo así. Herodes no tenía que matarlo así, pero el Señor lo permitió. Hay cosas que tú y yo no entendemos. Y quizás no vamos a entender todavía, quizás más adelante la entenderemos. Pero yo jamás puedo dudar que el Señor tiene el control de todas las cosas. Las circunstancias adversas no me pueden desanimar y no pueden reducir la fe que he venido desarrollando cada día. Esta es la pregunta clave de todo el capítulo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas tú el día de hoy? Hay algo que no comprendes bien de la Escritura, hay algo que no entiendes, algo que te ha causado quizás perplejidad entenderlo. Pero es allí donde debemos desarrollar más nuestra confianza. El Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando a veces perdemos un familiar, cuando a veces nos azota una enfermedad, cuando a veces la crisis económica nos aprieta, cuando nuestro matrimonio sentimos que se está desmoronando o que nuestros hijos se están descarriando, ¿por qué dudar en ese momento del Señor? ¿Por qué dudar? Señor, es que me estoy hundiendo. Sí, pero yo estoy aquí contigo. Si yo te dije, Pedro, que ibas a caminar sobre el agua, ¿por qué dudaste? Si el Señor te ha prometido que te va a sustentar cuando parece que la escasez es terrible, ¿por qué dudar que el Señor puede multiplicar el alimento de una u otra manera? ¿Por qué dudar de las promesas del Salmo que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? ¿Por qué dudar si el Señor Jesús tiene el control de todas las cosas? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En definitiva, la calma total llegó cuando Jesús entró a la barca con ellos. ¿Y cuándo se van a calmar los vientos de tempestad que están azotando tu vida espiritual, tu vida económica, tu salud? ¿Cuándo se van a calmar? Cuando dejes que Jesús entre en ti. Cuando le permitas al Espíritu Santo que te transforme y te cambie los pensamientos. ¿Quieres que los vientos de los problemas de tu vida dejen ya de azotarte? Pues el Señor Jesús debe entrar en ti para que haya calma. ¿Eso quiere decir que se van a acabar los problemas para siempre? No, pero lo vas a poder sobrellevar porque el Señor está contigo. Permítele al Señor que entre en tu vida, en tu mente, en tus decisiones. ¿Por qué dudar si el Señor puede calmar la tempestad? Versículo número 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Claro, de la impresión ellos lo expresan de esa manera. Y uno dice, experimentaron la verdadera conversión. Sí. ¿Y dónde estaban estos mismos discípulos cuando Jesús estaba en la cruz?
¿Te das cuenta que a veces somos un poco impulsivos? A veces sentimos como las semillas de la parábola anterior. Aquella que crece en pedregales, que al principio recibe la verdad con gozo, pero después se desanima cuando calienta el sol y se seca, porque no tiene profundidad de raíz. Entonces nosotros no podemos condicionar las promesas del Señor. Somos nosotros los que debemos ejercer un compromiso de fidelidad, de obediencia, de confianza plena en lo que el Señor decida. Aunque haya cosas que no nos gusten, si Dios lo permite, es lo mejor para nuestra vida, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Ahí podemos reclamar las promesas del Señor, cuando hay un compromiso de nuestra parte. Estos hombres que exclamaron, verdaderamente este es el Hijo de Dios, cuando Jesús lo fueron a apresar, salieron corriendo. Uno lo vende, otro lo niega y el resto se aparta para ver de lejos. Pero como ya conocemos un poquito la historia, sabemos que siempre ha habido un remanente fiel y ese remanente estaba representado por Juan, que Juan estuvo al pie de Jesús en todo momento, y ese podemos ser tú y yo. Vamos a seguir del relato. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. No lo vamos a llamar chisme, ¿no? Porque la gente dijo, bueno, aquí está Jesús. Pero fíjate cómo cuando realmente Jesús impresiona nuestra mente y nuestros corazones, no nos podemos callar. Aquí está Jesús. Vaya y díganselo a todo el mundo, aquí está Jesús. Personas que sí creyeron en Jesús, que vieron sus milagros. Quizás algunos simplemente iban por el milagro y ya. Pero igualmente era imposible callarse lo que el Señor estaba haciendo en la vida de muchas personas. Hoy nosotros tampoco podemos callarnos. Tenemos que llevar a las personas a Jesús. Si ha funcionado en nosotros, también puede funcionar en otros. Pero ¿cómo podemos decirle a alguien que confía en el Señor Jesús cuando somos nosotros los primeros que estamos dudando? Entonces las personas transmitieron la noticia, trajeron a todos los enfermos y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde del manto. Esto ya lo hemos estudiado. Esto de las supersticiones. O sea que el problema en sí no eran las enfermedades, porque Jesús podía sanar la enfermedad física. El problema eran los conceptos que la gente tenía. El cambio tiene que comenzar desde nuestros pensamientos, desde las convicciones que se han arraigado en nuestras mentes, por las cuales actuamos cada día. Entonces no es el manto de Jesús el que hace el milagro, es Jesús el que hace el milagro. Pero las personas decían, aunque sea que toquemos el manto, aunque sea que toquemos el manto. Menos mal que tenemos la historia de la mujer hemorroísa que fue sanada por el Señor Jesús, que ella toca el borde del manto y se quería ir, pero Jesús dijo, no, mujer, fue tu fe, no fue el borde del manto. A veces queremos tener reliquias, y esas reliquias que pueden ser un símbolo, en realidad no tienen poder, son un símbolo. El verdadero poder lo tiene nuestro Salvador. Y en esta oportunidad, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, ese mismo poder del Salvador lo podemos recibir a través del Espíritu Santo. Poder estar en tranquilidad, en plena confianza de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y todos los que lo tocaron, dice, todos los que lo tocaron quedaban sanos. Porque habían personas que sí tenían fe, aunque tenían conceptos errados. Y yo estoy seguro que de todas las instrucciones que el Señor le dio a estas personas, ellos se podían ir con la claridad de quién era Jesús y qué vino a hacer, aunque algunos no le prestaron atención. Porque todo es decisión personal. Y hoy nosotros podemos estar seguros que Jesús tiene el control de todo. Así tengamos interrogantes, así tengamos dudas, el Señor nos las va a aclarar en su momento. Hay que aprender a confiar en Él. Hay que permitirle al Espíritu Santo que desarrolle fe en nuestra vida para que podamos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga
en ti. Paz.